Bueno, vamos a empezar a dibujar el muro. Lo primero es tratar de tener un portamina, sería ideal, y si no, un lápiz con una punta lo más finita posible y que no sea demasiado blando, ¿sí? Para que no me ensucie el dibujo. Entonces la planta dice que tiene 5 metros, de largo, que corresponde a 5 centímetros porque estamos en escala 1 en 100. Entonces fíjense, yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 centímetros serían los 5 metros. Y ahí marco ese punto, es una línea entre esos dos puntos, y eso en realidad muy suavecito porque vendría a ser el eje del centro del muro. Es decir que si el muro tiene 30 centímetros va a haber 15 centímetros para un lado y 15 centímetros para otro de ese eje. Luego el otro perpendicular que tiene que medir 4 metros, es decir 4 centímetros, y ahí lo pongo, 1, 2, 3, 4, y vuelvo a marcar muy suave ese eje. Si ustedes se fijan, corresponde a las líneas del cuadriculado, ¿sí? Entonces hago lo mismo, del otro lado, aprovecho las líneas del cuadriculado. Si tengo una hoja blanca, voy a tener que medir, ¿no?, los 4 centímetros de un lado y del otro, y esos vendrían a ser los ejes de mi muro. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a trazar el espesor de los muros, que tienen 3 milímetros porque corresponden a 30 centímetros. Entonces, fíjense, a 1,5 milímetros pongo el eje y ahí marco el punto, 1,5 para un lado, 1,5 para el otro. Ese sería el espesor de mi muro. Hago exactamente lo mismo acá, 1,5 para un lado, 1,5 para el otro. Lo mismo de este lado, porque no tengo paralela. Si tuviera una paralela, esto lo hago, perdón, ahí me equivoqué, perfectamente con la paralela. Entonces ahí tengo 1,5, 1,5, y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo del otro lado, de esta manera. Voy a marcar los puntos que al unir van a darme o determinarme el espesor de los muros. Bien, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a unir siempre finito, ¿no? Porque yo estoy marcando los ejes. Entonces esa es una parte del muro. Esta es otra parte del muro. Bien, esto es el rectángulo que forma el exterior del muro. Luego me dice, aparece una línea acá, que es el muro del baño, que es a 2 metros del eje. Quiere decir que si mi eje es ese, 2 metros estarían acá, ¿sí? Pero otra vez es el centro de ese muro. Voy a tener que trazar otra vez 1,5 y 1,5 para cada lado. Y el ancho de ese muro es a eje 1 metro. Entonces, si ese era el eje de mi muro, este es 1 metro y también a eje. Entonces le voy a tener que poder dar 1,5 centímetros acá y 1,5 centímetros acá. Y entonces,
Si yo tenía 2 metros acá, ¿sí? Trazo 1,5 para un lado, 1,5 para el otro. Y entonces ahí voy a poder armar, lo mismo lo hago acá para poder seguir armando paralelas, ¿no? Porque como no tengo la regla, si yo tenía 1 metro, es ahí, y ahí 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro. De esta manera, si yo uno esta línea y esta línea, me van a dar este muro que correspondería al del dormitorio. ¿Sí? Fíjense que voy trazando y acá voy armando como la cuadrícula de lo que sería después el muro del baño, este pedacito del baño, esta es la cocina, y voy a tener que ver justamente lo que dejo de puerta. En realidad, la medida de la puerta del baño, que es corrediza y demás, serían 60 centímetros. Quiere decir que ahí es esa la mochetita que quedaría. Y luego, en este muro, yo tengo que medir lo que es del dormitorio. Y el dormitorio son 3 metros. ¿Sí? Otra vez, ese sería el eje y tendría 1,5 metros para un lado, 1,5 metros, 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro, para dar el espesor de los 3 centímetros. Y lo mismo hago acá. Estos serían los 3 metros, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Y entonces acá, este muro llega hasta ahí y llega hasta ahí. Y eso sería el dormitorio. Y el dormitorio llega justo ahí. Y yo acá tengo de puerta 70 centímetros, así que llegaría ahí. Bien. Y acá yo tengo el porche, que fíjense que hay en esa esquinita una columnita, que la columnita tendrá que ser de 30 por 30. Y entre columna y el otro muro yo tengo 50 centímetros, ¿sí? Acá, y ahí tengo, sí, 50 centímetros, y tengo 1,5 centímetros de este lado y 1 centímetro de este otro. Y lo mismo tendré que hacer acá. Los 50 centímetros son a eje, perdón. Entonces esas dos líneas que marqué ahí están mal. Del eje, ahí mido 50 centímetros. Y ahí tengo el espesor. Y acá lo mismo, del eje mido 50 centímetros y ahí tengo el espesor. Y entonces voy a marcar este muro, ¿sí? Y tengo que dar las aberturas, acá vamos a dejar otra vez 70 centímetros. Esto ya es muro. Y esto es muro. Esto de acá hasta allí es muro. De acá hasta acá también. Y de ahí también. Esto es muro. Este chiquitito de acá también.
y este de acá también. En el centro hay una ventana del dormitorio y yo la tomaría así es 2, 3 a eje, 1,5 sería acá y le daría, si este es el centro, ¿no? Le doy el espesor, no dice la medida, yo le estoy dando acá 1 metro, ¿sí? De este lado haría exactamente lo mismo, dejaría esa distancia y daría 1 metro. Acá es más chiquita y de este lado también yo le daría, sí, esta eje 1 metro. Entonces, yo ya tendría que poder borrar esto, esto, esto y esto, pero pinto justamente todo lo que es muro lleno obviamente que todo esto con paralela, con escalímetro, con los elementos de dibujo correspondientes, es, queda mejor, ¿no? Es más perfecto y más preciso. Pero en realidad la idea de esto, la intención de esto es que ustedes empiecen a tomar medidas y que tengan en cuenta que una cosa es a eje de muro y otra cosa es de extremo a extremo. Bien, esta sería la planta. Y fíjense que esto es importante, no sé dónde dejé la regla ahora, que esto es importante. La medida era 5 metros de eje a eje. Ahí yo tenía mis 5 metros, ¿sí? De ahí a ahí. Esos serían los 5 metros. Si yo lo mido en realidad, va a medir 5 metros 30, ¿sí? 30, porque tengo el 1,5 y el 1,5 de cada lado, ¿está? Y entonces, los 2 metros de ancho que tiene el baño también son a eje. Y estos serían 2. Y si yo tuviera que medir los 4 metros, presten atención y compárenlo. Cuatro. De acá a acá. Que si yo mido realmente el extremo, ¿ven? Mide 4 metros 30. Un poquito, ¿sí? 4 metros 30. Puede medir algún poquitín más porque tiene que ver con la imprecisión del espesor del lápiz.